vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Queridos amigos de la Utopía, bienvenidos a esta entrega que nos reúne esta semana, como cada semana, para ver los elementos de mayor trascendencia que pueden contribuir a la consolidación del desarrollo sostenible con el que estamos trabajando, por el que luchamos, pero sobre todo por el que tenemos derecho, o al que tenemos derecho. En esta semana conversaremos sobre el ejercicio que se está haciendo en algunas localidades nuestras de adecuar áreas normalmente o regularmente vulnerables a orilla de ríos, arroyos y cañadas, y que pueden ser o deben ser un ejemplo para seguir, para replicar en miles de lugares similares que tenemos en el país, y nos pararemos a ver por qué no se hacen con tanta frecuencia. ¿Qué está incidiendo? ¿Qué está pasando? Que se comenzó a trabajar a orillas del río Sama hace 50 años. Hace 50 años se mudaron poblaciones ubicadas en zonas vulnerables a orillas del río Sama. De ahí surgieron las caobas y al cabo de unos años volvió la población de nuevo al río Sama. Y es un ciclo que se repite, va y viene cada vez. ¿Qué está pasando? ¿Qué tarea no estamos haciendo bien y que debemos reflejar? Vamos a conversar sobre el tema a raíz de los esfuerzos que se están haciendo en la margen oriental, en el sector Las Lilas, para avanzar en un remozamiento y una puesta en valor de esa orilla del río Sama, histórica, preciosa, llena de incalculable valor cultural, pero que lleva el paso a paso lento. Vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar eso. Al mismo tiempo, conversaremos de las tareas que tenemos nosotros, los dominicanos, a raíz de la presentación en breve, dentro de poco tiempo en el país, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los esfuerzos que se van haciendo en el país y a qué tareas, qué temas debemos prestar especial atención y por qué. Al mismo tiempo conversaremos brevemente de la pandemia que aparenta o que aflora en el continente africano y en Europa en estos momentos y que genera preocupación en algunos sectores y ocupación en otros. ¿Cómo debemos ver nosotros en Dominicana, en esta isla caribeña rodeada de agua por todas partes? ¿Cómo debemos analizar el tema? ¿A qué cosas debemos prestar atención y qué tareas podemos realizar nosotros hoy ante esa situación que aparenta estar lejana?
No se vayan, queridos amigos, porque hoy tenemos tela por donde cortar en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, en entregas anteriores hemos analizado la necesidad urgente que tenemos de prestar atención a las cuencas de nuestros ríos, a todos los niveles, desde la cuenca alta hasta la cuenca baja, desembocadura de nuestros ríos en el mar. Pero prestar especial atención en aquellos lugares cuando que se presenta la principal amenaza que tenemos, que es cuando el río llega cerca de una ciudad. Una ciudad que generalmente cuando se asentó era cerca del río, pero que tradicionalmente se nos ha generado la situación de que al perder caudal el río, la playa del río se hace más grande, se ha hecho más grande, y las poblaciones se han ido asentando en lo que es el lecho del río. Muchas veces el pensamiento es, bueno, aquí hay un terreno llano, hay un solar llano que tiene 100, 200 metros libres, que además de eso provee el material adecuado porque tiene grava, tiene arena y tengo agua. O sea, solamente hace falta un poco de cemento para iniciar la obra. Y durante más de 200, 300 años hemos ido ocupando el lecho de los ríos, llevando la ciudad al centro del cauce del río, y hoy decimos que el río se mete en nuestros barrios, pero la realidad es que hemos ocupado el área que debe ser de los ríos. Pero tenemos una situación real, tenemos miles de familias que necesitan un techo, que tienen el derecho a recibir una vivienda, a tener una vivienda adecuada, a tener un área adecuada para la educación de los hijos en el entorno donde viven, a tener parques, a tener áreas recreativas, pero resulta que las tenemos en el medio del lecho del río, de la cuenca del río. Un río que corría hace 100 años, 200 metros de lado a lado, y hoy corre el agua apenas en 30 metros. Tenemos 80 y pico, 85 metros de la cuenca del río, del lecho del río que pasaba por la ciudad, ocupado por barrios o por empresas o por desechos sólidos. Y eso nos está generando un grave problema que, para ponerlo en contexto, cuando vemos en esta semana la publicación de los esfuerzos que hace el gobierno central y el gobierno de la ciudad de Santo Domingo Este para adecuar la margen oriental del río Sama, llamada Las Lilas, con una serie de parques y avenidas y áreas recreativas, vemos el esfuerzo que se hace para recuperar ese terreno que fue ocupado
en un momento determinado. Y vemos una visita del señor ministro de la Presidencia con la empresa Urbe que está a cargo de ese proyecto, visitando y poniendo de manifiesto con las imágenes la conveniencia o la necesidad de continuar esa adecuación que implica movilizar a personas que están en zonas de alto riesgo, porque todo el que esté a una altura por debajo de los 5 metros de la cota del mar, o sea, la cota del mar, todo lo que esté hasta los 5 metros por encima de la cota del mar es inundable en el río Sama. Y eso es aplicable 5, 6, 10 kilómetros río arriba. Porque cuando la ola del mar Caribe en una tormenta sube y está lloviendo y baja el agua del río Sama, esa ola normalmente mantiene un nivel del mar sobre la cota 5, a veces más, y el río Sama no puede salir. Por lo tanto, mientras está el mal tiempo en el mar, se mantiene con una cota elevada, inundando todas las poblaciones que están por encima de esa cota. Vale la pena resaltar que ese fenómeno se repite en cada una de las ciudades de nuestro país que están ubicadas en la desembocadura de un río. Generalmente a ambos lados de la desembocadura. Hablamos hoy de Santo Domingo, que es la primada. Todo lo que está asentado por debajo de la cota 5 es inundable con frecuencia. Pero pasa con San Cristóbal, pasa con algunas de las poblaciones de la provincia Peravia que están a orillas del mar, pasa por las poblaciones de la provincia de Azua, Barahona o Pedernales que están debajo de la línea del mar, y ni hablar de todo lo que pasa en el litoral norte desde Montecristi hasta Samaná, manejándose siempre la información de que las poblaciones que están ubicadas a orillas de los ríos que desembocan en el Atlántico o en el Caribe son las poblaciones más vulnerables, tanto las que viven en la desembocadura como las que viven aguas arriba del río, siempre cuando el río pasa por la ciudad. En el caso de las Lilas, igual que pasó o que se puede ver en algunos trabajos realizados en el sector del Distrito Nacional en Domingo Sabio, la clave está en que podamos sentarnos, autoridad nacional, autoridad local, los equipos técnicos profesionales a cargo de la revisión de la situación y el liderazgo de la población en riesgo, para que antes de que llegue el problema nos sentemos a analizar cuáles son los riesgos, cuáles son las viviendas que cada año se inundan, qué se puede hacer para resolver la situación de las inundaciones, cómo evitamos que esas familias cada año haya que salir a socorrerlas, a darle los mismos enseres del hogar que se pierden, a darle apoyo para rehabilitar la vivienda, a contribuir a sanear la calidad de vida, porque la mayoría de los casos se generan con esas inundaciones graves afectaciones a la salud de los niños, o que vayamos a apoyar de nuevo a la familia con la recuperación de los libros de textos escolares y otros valores que se pierden. Tenemos nosotros la obligación
de abordar el tema, como hemos mencionado, de manera colectiva, coordinada, porque no hay forma de garantizar el desarrollo sostenible de una gran parte de la población dominicana que hoy vive en zonas vulnerables, que hoy hablamos de las cuencas de los ríos en la desembocadura, pero se repite en todas las poblaciones ubicadas a orillas de nuestros arroyos y cañadas y de nuestros ríos en todo el país. Y insistimos en el tema porque estamos antes del desarrollo pleno de la temporada ciclónica de este año y ya estamos pagando el precio todos, el Estado, la población, los empresarios, porque a todos nos afecta el que no haya un desarrollo sostenible, de que no haya progreso, de que la gente no tenga los recursos para seguir construyendo su futuro, nos afecta a todos. Nadie está libre de esa afectación, aunque viva en una torre, porque su empresa o su negocio va a estar de una u otra manera afectada, porque es probable que personas que son afectadas a orilla del río vean afectada su salud y trabajan con ellos en la torre o en la empresa o en la oficina o en las empresas o en las instituciones del Estado. Vamos, a la luz de este ejercicio, a analizar en el segmento siguiente a qué tareas debemos prestarle atención y cómo podemos abordar la tarea para que eso sea efectivo, para que no tengamos que repetir cada año las mismas actividades, las mismas ayudas y sigamos pagando el precio del retraso en el desarrollo de nuestro país. No se vayan, queridos amigos, porque en breve volvemos con ustedes con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, para analizar la problemática de las afectaciones con las inundaciones generadas en las zonas vulnerables a orilla de ríos, arroyos y cañadas, queremos partir de una premisa. Generalmente las familias que se asientan en esos lugares que están libres, esas zonas verdes que están disponibles a orilla de ríos, arroyos y cañadas, generalmente han sido la zona que medio ambiente debe preservar como un parque, 20, 50, 100 metros, donde no debe asentarse nadie, pero que generalmente en el marco de la demanda de vivienda o del progreso que se va generando en la zona o de la falta de oportunidad que hay en la zona rural o en otras zonas del país, porque muchas veces es que hay en otras zonas del país hay menos oportunidades y la gente llega a trabajar a una empresa o al comercio o viene a acompañar una familia que está mejor posicionada. Y esa persona generalmente llega una pareja, es una pareja joven que lo primero que necesita es tener un techo seguro donde poder descansar, que le permita llegar de manera rápida al lugar a donde va a trabajar y con esfuerzo
esa pareja que digamos que se junta, que decide vivir en compañía porque es más económico vivir juntos que vivir los dos jóvenes separados, forman una familia que no demanda mucho, un techo, un espacio donde descansar, pero al cabo de 1 o 2 años ya la familia creció, hay 1 o 2 muchachos, ya hay que preparar mejor la vivienda, ya hay que preparar los mobiliarios adecuados, para poder mantener a esos niños. Generalmente viene otra persona adulta que va a ayudarlos en el cuidado de esos niños mientras ambos están trabajando, cuando no es uno solo el que trabaja y la otra persona se queda cuidando al niño. Se comienza a crear una comunidad y es probable que en su ciudad como en la mía, ese colectivo se haya formado en una generación, en 20 años. Usted tiene una colectividad que antes era una área verde completamente y de repente usted tiene una colectividad que tiene cientos de familias ubicadas, establecidas, que comienzan con regularidad a ser afectadas por unas inundaciones que es cada vez más grave mientras mayor es la cantidad de personas que se ubican, mientras mayor es la inversión que hacen esas familias en esos lugares, porque la magnitud del daño obliga a una cantidad enorme de recursos para apoyar en la recuperación, en la adecuación de los espacios afectados y en los servicios de salud sobre todo. Las epidemias, las enfermedades gastrointestinales, el dengue, la leptospirosis, son enfermedades que nos suenan, nombres que nos suenan comunes en los diferentes eventos. Y mencionamos leptospirosis porque el ratón que cohabita, hay ratones donde hay seres humanos con mucha regularidad, porque el ratón va buscando los desechos de la comida del ser humano o la comida que está almacenada en la vivienda del ser humano. Y el control de las plagas de ratones es una tarea histórica. En un momento determinado, alguien aconsejó a un gobernante nuestro que para acabar con los ratones había un remedio, que se podía traer a los hurones, que eran unos ratones del tamaño de un gato, más agresivos, que acababan con los ratones. Pero resulta que el remedio resultó más caro que la enfermedad y de repente la plaga de hurones vio que era más atractivo atacar a los huevos, los pollos, las gallinas y de todo aquello que estaba en el entorno del ser humano, los cultivos. Y hoy tenemos en algunos lugares nuestros plagas de hurones y ratones. Y hacemos el comentario porque el tema de esa enfermedad que afecta y a la que tenemos que prestar atención es una enfermedad que no es un tema de que está aquí nada más. En los barcos que vienen al país, los barcos mercantes o los barcos donde hay cruceros o los barcos de pescadores, barcos donde hay alimentación almacenada desde la época de la colonia, en esas bodegas los barcos vienen con su carga de ratones. O sea que sin necesidad de pasaporte ni de ticket de viaje, el ratón es un pasajero que cohabita en muchas embarcaciones, salvo aquellas donde el protocolo de fumigación y control de plagas es efectivo.
Pero en la práctica, con tantos barcos bananeros que han cruzado el Atlántico y con tantos barcos con contenedores de carga que se movilizan desde el campo a la ciudad, no hay forma posible que se garantice que un barco cargado de aguacates, de caja de aguacates o de guineo, no haya viajado en una u otra dirección en el Atlántico o en el Pacífico con su carga respectiva de roedores. Ese es un tema al que debemos prestar atención nosotros como disciplina y hacemos una práctica nosotros en el país para controlar los efectos nocivos de la leptospirosis o de las ratas cuando hay inundaciones, porque se recomienda a las personas que están en zonas albergados o en zonas inundadas proteger adecuadamente los alimentos, porque el ratón se va a movilizar como un ser viviente también afectado por la inundación, se va a movilizar a buscar comida a donde hay. Entonces hay que tener los mecanismos de control de ratas, hay que tener los mecanismos de higiene que nos permitan garantizar que estamos libres de esa manipulación de alimentos o de utensilios donde puede haber movilización de ratas por los efectos negativos que puede dar en nuestro país la situación de la leptospirosis. Ya veremos en uno de los segmentos de esta misma entrega por qué tenemos que acelerar los protocolos que hacemos en el país para controlar la leptospirosis a fin de garantizar con ese ejercicio la posibilidad de evitar otras contingencias que pudieran ser más graves. En el tema de la reparación que estamos viendo y adecuación de zonas vulnerables, queremos puntualizar de que la población que vive en la zona vulnerable, sea orilla del río Sama, del río Nigua, del río Yubaso o del río Yaque del Sur o Yaque del Norte o Iguamo, que la población tiene que tener su equipo de salud apoyada con técnicos del INAPA o de la CORA correspondiente, con técnicos del Ministerio de Salud local, que puedan dar el seguimiento a la situación epidémica que da en el territorio con riesgo de inundación, para hacer las recomendaciones del lugar de control de plagas, las que sea, y de educación en la comunidad para poner en práctica las normas de higiene establecidas que deben evitar que nuestra población, sobre todo las más vulnerables, niños, mujeres, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, cual que sea, para que de esa manera podamos preservar la salud de esa población. Esa es una tarea que debemos hacer ahora. Miles de comunidades en riesgos deberían tener ese equipo de salud en su red comunitaria, revisando esos protocolos, oyendo a los técnicos de salud de la provincial de salud correspondiente, viendo el histórico de riesgos que se presenta en esa comunidad, la situación de enfermedades gastrointestinales, de enfermedades respiratorias, de enfermedades de leptospirosis, cólera o cualquiera que sea, de tal manera que los protocolos estén frescos y en marcha y la gente de la comunidad incorporada a los técnicos especializados que tiene el Estado delegados en ese territorio puedan garantizar la inocuidad del agua, la inocuidad del aire y la inocuidad
del ambiente para preservar la vida y la salud de nuestra población. Esa es una tarea impostergable hoy, no mañana cuando llegue la inundación. Vendrán inundaciones en el mes que viene, en junio, julio, agosto, septiembre y quizás más allá con las aguas generadas por las tormentas y los huracanes. Y quizás antes, porque ya se habla de posible adelanto de los fenómenos atmosféricos que pueden afectarnos en esta temporada. Vamos a poner a un lado el tema de la leptospirosis y los ratones como un tema particular, sabiendo que ese es un tema que lo estamos incorporando en nuestro programa de prevención y atención si se presentase en cada uno de nuestros municipios, en cada uno de los barrios de nuestros municipios y en cada uno de los hogares que conforman esa comunidad vulnerable establecida en cualquiera de las diferentes comunidades ubicadas en zonas vulnerables a inundaciones en el territorio nacional. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. De nuevo con ustedes, queridos amigos, hablando de cosas que podemos y debemos hacer hoy para garantizar o preservar la vida, la salud de nuestra gente, mientras avanzamos en las tareas de garantizar la sostenibilidad en el desarrollo. O sea, decimos que la comunidad tiene que participar, tiene un rol importante en esa labor de integrarse a los diferentes equipos de trabajo. Hemos hablado en el segmento anterior del equipo de salud comunitaria a nivel de la comunidad. O sea, hay una enfermera, hay un estudiante de medicina, hay un técnico, un tecnólogo práctico, hay un operador de una ambulancia, hay un voluntario de la Cruz Roja o de la Defensa Civil o de los bomberos. O sea, hay gente con algún tipo de entrenamiento, o los que tengan ese entrenamiento deben incorporarse a esas unidades en cada comunidad, y el Ministerio de Salud, partiendo del histórico de afectaciones, es nuestra recomendación que debe organizar en el marco del Comité Municipal de Prevención y Mitigación y Respuesta de cada país, de cada pueblo del país, esa red de equipos de salud comunitaria que tiene en su municipio, 50, 60, 70. Puede que tengamos un solo técnico de salud comunitaria en la provincial de salud, o 5 técnicos y tengamos 200 comunidades. La labor no es que que esos 10 técnicos se repartan en 200 comunidades, es que esos 10 técnicos puedan entrenar al equipo de salud comunitaria integrado por las diferentes competencias que hay en esa comunidad, y transfiera los conocimientos con 10 técnicos, cada uno haciendo 20 talleres. Tenemos en una semana 200 equipos de salud comunitaria entrenados que saben cuáles son los riesgos de salud tradicionales que hay ahí, cuáles son las nuevas amenazas y cuáles son las normas y prácticas, las buenas prácticas que hay que poner en funcionamiento.
Fíjense, hemos hablado que en una semana, en un municipio donde hay 200 comunidades vulnerables y solamente tienes 10 técnicos, esos 10 técnicos en una semana te pueden entrenar haciendo esos 20 talleres, cada uno, talleres que se pueden hacer simultáneamente, incorporando miembros de la comunidad para conformar las necesarias redes comunitarias y los indispensables equipos de salud comunitaria que son los responsables de implementar, de difundir las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y de preparar a entrenar el equipo que en cada comunidad va a ser la primera respuesta cuando se presente un caso y por ende va a ser el auxiliar por excelencia del sistema de salud, dando la señal de alerta, dando el acompañamiento en el territorio con el promotor de salud correspondiente, movilizando hacia ese territorio cuando aflora la primera señal de amenaza o de síntoma para cortar al principio la problemática. Y cuando sea necesario movilizar a un centro de salud, sea de atención primaria o sea de un nivel superior, movilizar de manera efectiva, oportuna y a tiempo a la persona con la afectación para que la intervención sea lo más efectiva posible. Tenemos todas las capacidades del mundo. Me consta una cantidad enorme de técnicos calificados en el Ministerio de Salud a nivel local. Las direcciones provinciales de salud tienen profesionales de salud con décadas de experiencia en el territorio nacional que conocen su territorio, que conocen el historial de riesgos que hay y conocen los protocolos que hay que seguir. Lo único que hace falta es la directiva de movilizar a todos y cada uno de esos equipos con anticipación. No es moverlo cuando se presenta el problema después de la inundación. Es moverlos proactivamente hoy que no ha comenzado la temporada ciclónica y que se presentan inundaciones en algunos lugares o afectaciones en algunos lugares, lo cual nos anuncia que en un mes o 2 meses, cuando lleguen la gravedad de las inundaciones y las lluvias, ¿cuál es el escenario que tendremos? Y si no tenemos esos equipos preparados en cada comunidad con las competencias y las capacidades para actuar, se nos complica la cosa porque la gente tendría que salir de la comunidad cuando ya tiene 10 o 20 casos con afectaciones en progreso, llegando casi a límites epidémicos en cada comunidad, a volcarse al centro de atención más cercano, muchas veces no al de primer nivel, sino al de segundo o tercer nivel por la gravedad de los casos que se están trasladando, cuando podemos controlar todos en el primer nivel de atención o en la misma comunidad, si hacemos el trabajo del que hay experiencia ya en el país, porque me consta que hay más de 10.000 redes comunitarias constituidas, que lo único que hay que hacer es revisarlas, reforzarlas, porque muchos de los miembros de esas redes se mudaron o ya no viven ahí y está vacante la función, pero es seguro que se fue la enfermera que vivía en ese barrio porque era la persona competente para dirigir la red comunitaria, el equipo de salud comunitaria de su red comunitaria. Yo estoy convencido de que hoy hay más de 10 estudiantes de medicina en ese barrio, de que hay probablemente profesionales de la medicina que son de ese barrio, o que hay gente que trabaja como paramédico o trabaja en una empresa donde tiene acceso a los equipos de salud de la empresa
Y hay no tan solo el apoyo que va desde el hospital o desde la oficina provincial de salud, sino que también hay garantizado el apoyo de los equipos de salud laboral o de salud preventiva que hay en múltiples instituciones que cohabitan en el territorio con la comunidad a la que nos estemos refiriendo. La clave es la proactividad. No podemos seguir siendo reactivos si queremos resolver el tema. Debemos, sabiendo la amenaza que tenemos, sabiendo la vulnerabilidad que tenemos, consciente de las competencias y capacidades que tenemos en el territorio, no hay ninguna razón para no ponernos de acuerdo a incrementar las capacidades que tenemos, reforzarlas con las mejores prácticas y las lecciones aprendidas, con las normas actualizadas, para que de esa manera, incrementada la capacidad, podamos reducir la vulnerabilidad. Esos dos elementos, la vulnerabilidad que tenemos, tú y yo que vivimos en la orilla del río o frente al mar, o que vivimos a riesgo de ser afectados por el agua de una cañada, o que podemos ser afectados por las incidencias de ratas que cohabitan con nosotros donde estamos. No hay ninguna razón para que no unamos recursos de capacidad y recursos que podamos llevar al terreno para reducir la vulnerabilidad y por ende reducir los riesgos de un desastre, porque la amenaza está ahí. La amenaza está ahí y generalmente no podemos manejarla ni controlarla. Podemos conocerlas, podemos saber su alcance, podemos saber a dónde afecta más esa amenaza en función de la vulnerabilidad que tenemos y podemos tener correctivos. Podemos aplicar el control de plagas necesarios. Hay mecanismos para garantizar controles de plagas en el país establecidos. Podemos garantizar que con nuestras capacidades podamos poner en marcha los planes de reducción de vulnerabilidad necesaria, los planes de rutas de evacuación, los planes de contingencia necesarias con su ruta de evacuación, los planes de reforzamiento de techos, reforzamiento de muros de gaviones a orillas de nuestros ríos para que no afecten con las grandes avenidas las poblaciones que están ubicadas, o la capacidad de reunirnos y ponernos de acuerdo con las autoridades de turno para remodelar la ubicación de las viviendas que tenemos ahí, movilizar de una zona de riesgo que tenemos ahí, que todos los años pagamos el precio, para tener una zona segura que evite que cada año tengamos que seguir reciclando las ayudas y que podamos rediseñar el entorno donde vivimos para que todo el mundo viva en una vivienda segura, adecuada, que no sea afectada por las inundaciones, que no sea afectada por las tormentas, que no sea afectada por los terremotos, que no sean afectadas por los incendios o los deslizamientos de tierra. Si tenemos todas esas competencias y posibilidades, hoy es el momento de dar el salto de la reactividad a la proactividad y juntos, pensando en el bienestar de la comunidad primero y sabiendo que si garantizo el bienestar de la comunidad, garantizo el bienestar del país, porque una comunidad que está bien, que produce, genera los recursos que el país necesita para avanzar de la manera sostenida e integral como todos aspiramos y como la Constitución nos lo indica. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos de la Utopía, ya en la parte final de la entrega del día de hoy, queremos ver dos temas importantes, dos componentes importantes, luego del análisis que hicimos del escenario que tenemos en nuestros sectores vulnerables. Queremos dejarle a ustedes un ejercicio para pensar. Es indiscutible que tenemos que solucionar el tema de las afectaciones ahí. No es posible, el país no puede estar, ni la familia, ni la ciudad, ni el país puede estar generando cada ciclo de tiempo esa destrucción de los avances que se da. Entonces, queremos ponerlos a ustedes a pensar en un sector A, que vive en una zona vulnerable que genera todas las afectaciones posibles que dijimos: inundaciones, deslizamientos, incendios, explosiones, temas de salud, temas de hacinamiento. O sea, todo eso se genera por las condiciones y por la ubicación. Y hay 200 familias. Digamos que hay que generar la reunión o las reuniones que sean necesarias entre los actores, gente que pueda orientar, profesionales de la misma comunidad que apoyen la visión de la unidad de la comunidad. Podría ser el apoyo desde los equipos técnicos de las universidades o profesionales de alguna entidad social que puedan apoyar, las entidades de planeamiento urbano de la ciudad, los equipos del Ministerio de Vivienda o de Medio Ambiente. O sea, todo el mundo debe sentarse con la participación de la comunidad para buscar solución al problema de las afectaciones de la inundación. Y eso implica que hay que movilizar o generar una solución para esas 200 viviendas con 200 familias que son afectadas. En estos momentos son viviendas afectadas con algún colmadito que hay ahí. Pero 200 familias debemos verla como un colectivo que necesita viviendas seguras y saludables, que necesita salud, servicios de salud, servicios de comercio, servicios de educación, servicios culturales, servicios recreativos, servicios medioambientales, toda una serie de servicios para que ese colectivo pueda vivir con la dignidad que merece, que está asignada constitucionalmente. Esa es una tarea. Tenemos un problema y tenemos unos recursos. Los recursos son las capacidades que tenemos en el país para solucionar el problema de esas 200 familias. Y como esa habrán múltiples sectores más, pero veamos esas 200 familias. Y digamos que el caso extremo puede ser que hay que eliminar todas las viviendas que hay ahí, porque hay que garantizar las áreas verdes, que son las que protegen el lugar, hay que garantizar las áreas de recreación y medioambientales, que son las que van a permitir que las familias puedan vivir. Y de esas 200 familias podamos decir, bueno, ¿cuáles familias quieren quedarse viviendo ahí y cuáles prefieren otra opción más segura en un sitio que esté menos expuesto? Cual que sea, 50-50. Es probable que en el rediseño del espacio urbano que estamos tomando, garantizando el respeto del área verde que le corresponde al río, la conversión de esa área en área de parques, en áreas deportivas, en áreas de recreación, tengamos que hacer soluciones habitacionales, probablemente en altura. Algún arquitecto diseñará las soluciones que hay y podemos garantizar en el mismo espacio, en el mismo terreno que estamos saneando y garantizando, la ubicación de las viviendas que decidan hacerse en ese lugar, porque ahí hay gente. Esa comunidad necesita tener gente que va a trabajar en esa misma comunidad, trabajando en las escuelas, trabajando en las áreas de servicios culturales, trabajando en el deporte. O sea, de las mismas familias, no es necesario que todas sean reubicadas a otro lugar.
Algunas, las que quieran quedarse, podrán tener su vivienda ahí. Si todas se requiere y se puede, se reubican ahí. Pero hay que garantizar servicios de cultura, hay que hacer los servicios para la comunidad y para la gente de otras comunidades de esa ciudad que va a disfrutar del espacio público que se va a desarrollar en esa zona. Hay que ver cuando usted convierte en una zona que es marginada, la convierte en una zona útil, cómo eso toma otro nivel de desarrollo. Es importante que esa discusión se haga a nivel de la comunidad para tomar las decisiones técnicas, profesionales, desde el punto de vista del interés de la comunidad, que debe ser el colectivo, debe ser de común acuerdo con el gobierno local y con el gobierno nacional. Esa es una tarea pendiente que vamos a trabajar en algún momento, ese ejercicio con líderes de la comunidad y con técnicos trabajando en esa zona. También queremos aprovechar en esta entrega hacer la observación de que la amenaza del antivirus que hoy aparece como una preocupación en el mundo médico, en la OMS, que si estamos expuestos o no, todos los seres humanos estamos expuestos de una u otra manera a las afectaciones que hay. Todos vivimos en un lugar colectivo. El mundo es una aldea global. Ya decimos que los ratones se movilizan por todos lados. Nosotros tenemos la obligación y la oportunidad de refrescar todos los planes de contingencia que necesitamos para resolver el tema de las plagas en nuestro país ante inundaciones o ante el manejo en sitios donde hay cosechas y desechos de cosecha. Se da mucho el tema del ratón y nuestra recomendación es que el Ministerio de Salud, pensando en las epidemias y las plagas que tenemos en el país, producto de las inundaciones donde se incluyen a las ratas, pongamos todos los protocolos, todos los mecanismos, tanto de eliminación de plagas como de prácticas, buenas prácticas de higiene, para que si otra cosa llega por aquí, nos encuentre a todos entrenados, refrescados, con las memorias bien frescas, con el conocimiento a mano de las buenas prácticas y lecciones aprendidas, y no tengamos nada grave que lamentar. Así que muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por acompañarnos en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Y nos despedimos recomendándoles revisar el material, hacer la práctica comunitaria, hacer la práctica del equipo de salud comunitario para que juntos podamos avanzar en la dirección correcta en la construcción del desarrollo sostenible del país. Hasta la próxima semana, queridos amigos. Nos vemos de nuevo por estos mismos canales a esta misma hora.